Blangis, tutoriales que construyen ideas, presenta Encuadres de cámara. ¿Qué tal? Los saluda su compañero Jair una vez más. En esta ocasión veremos los tipos de encuadres de cámara, cómo se hacen y cómo se visualizan cada uno de ellos. Bueno, pasaremos al primer plano, el gran plano general. El gran plano general o plano general largo muestra un gran escenario o una multitud, el sujeto o figuras. No se puede ver o bien queda diluido en el entorno lejano, perdido, pequeño y masificado. Tiene un valor dramático descriptivo y puede adquirir un valor dramático cuando se pretende destacar la soledad o la pequeñez del hombre enfrente del mundo. Recoge la figura o figuras humanas en contextos tan amplios en los que se pierde la figura o el grupo. Se da así más relevancia al contexto que a las figuras que se graban. Plano general. El plano general muestra con detalle el entorno que rodea al sujeto o al objeto, como un amplio escenario. A veces se muestra al sujeto entre un tercio y una cuarta parte de la imagen. Plano conjunto. El plano conjunto es un encuadre en donde se toma acción del sujeto principal con lo más cercano de él mismo. Plano entero. El plano entero, también llamado plano figura, es denominado así porque encuadra justamente a la figura entera del sujeto a tomar. Es decir, que el plano abarcará justo desde la cabeza a los pies. Plano americano. El plano americano se denomina también plano medio largo o plano de 3/4. Encuadra desde la cabeza hasta las rodillas. Se llama americano porque era utilizado en las películas de vaqueros para mostrar al sujeto con sus armas. Plano medio. El plano medio abarca desde la cabeza a la cintura. Se correspondería con la distancia de relación personal, distancia adecuada para mostrar la realidad entre los sujetos. Por ejemplo, una entrevista entre dos personas. Plano medio corto. El plano medio corto encuadra al sujeto desde la cabeza hasta la mitad del torso. Este plano nos permite aislar una sola figura dentro del recuadro y descontextualizarla de su entorno, para concentrar en ella la máxima atención. Primer plano. El primer plano en el caso de la figura humana recogerá el rostro y los hombros. Este tipo de plano, al igual que el plano a detalle y el primerísimo primer plano, se corresponderá con una distancia íntima, ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al sujeto. Primerísimo primer plano. En este plano se capta una parte del cuerpo del sujeto como una mano, una boca, un ojo y una ceja. Plano a detalle. También llamado plano primerísimo, este plano se utiliza para destacar un elemento que en otro plano podría pasar desapercibido. Pero esto es importante que el espectador se dé cuenta para seguir correctamente la trama. Plano cenital. El plano cenital es un plano realizado desde arriba, justo encima de los sujetos u objetos, con un ángulo de 90 grados, perpendicular al suelo, como si se hubiese captado desde un satélite o un helicóptero. Generalmente tiene un efecto estético de la imagen. Plano picado. En el plano picado, la cámara graba a una altura ligeramente superior a los ojos de un sujeto, o de una altura media, en caso de objetos, con la cámara ligeramente orientada hacia el suelo. Se utiliza para transmitir al observador que alguien es inferior, inocente, débil o frágil, o que es inofensivo, o incluso para ridiculizar. Plano contrapicado. En este caso, la cámara se sitúa frente a una altura ligeramente inferior a los ojos del sujeto, o inferior de la altura media de un objeto, con la cámara ligeramente orientada hacia el techo. Este es el plano opuesto al plano picado, ya que sirve para alzar o magnificar al objeto o sujeto. Plano nadir. La cámara se sitúa totalmente por debajo del sujeto, con un ángulo perpendicular al suelo. Se usa a un nivel estético, para dar un dramatismo o interés a la escena o dinamismo. Plano dorsal. Este plano
también es llamado plano semisubjetivo. Nos explica qué ve el protagonista, pero incluyéndolo. Nos confirma nuestro rol de espectadores, no de posibles protagonistas. También nos da un poder sobre los sujetos. Nosotros los vemos, pero ellos a nosotros no. Es típico en las películas de miedo, cuando están a punto de atacar a una persona por detrás. Plano escorzo. Este plano incluye al sujeto protagonista de la cara y al sujeto que escucha de espaldas. Enfatiza al sujeto que tiene la acción en ese momento, por ejemplo, al hablar entre dos personas. La cámara se sitúa detrás del sujeto filmado en 45 grados. Plano perfil, también llamado plano lateral. En este, la cámara está a un lado del sujeto. En este plano podemos observar la expresión del personaje, que resalta escenas como que algo terrible está a punto de suceder o se dirige a su destino. Plano frontal. Este plano es el más habitual usado. También, este plano es llamado plano normal o plano neutro. El ángulo de la cámara es paralelo al suelo y delante del sujeto que se está grabando, es decir, a la altura de los ojos. Nos muestra al sujeto y su aspecto físico. En caso de ser un objeto, se graba a una altura media. Plano flick over. Este juego de cámara sirve para subvertir nuestras expectativas con un inesperado movimiento de cámara de 180 grados, que nos indica que lo que estamos viendo estaba en realidad al revés. Es decir, que no estamos viendo en realidad lo que podemos observar en un inicio de la escena. Plano holandés. Este plano también es conocido como plano aberrante. La cámara está inclinada a unos 45 grados y comunica al espectador un efecto de inestabilidad, a la vez que sirve para dar dinamismo a la escena. Plano objetual. En este plano, la cámara se sitúa como si quien mirase por ella fuese un objeto, es decir, que el objeto está mirando a la persona o sujeto que está en la escena. Plano subjetivo. Este plano también es conocido como plano PDB. La cámara nos muestra lo que ve el sujeto, como si la cámara estuviese en sus ojos. Se intenta meter al espectador en la piel del sujeto, es decir, hará un recorrido de los pasos o las acciones que haga el mismo. Planos indirectos. En este plano se observa el mundo mediante un reflejo. Puede ser en el agua, en un espejo o en un escaparate. Nos da un poder sobre el personaje, es decir, en este plano observaremos las acciones más a detalle del sujeto. Movimientos de cámara. Este es un movimiento panorámico, el cual nos introduce un escenario nuevo en la película, es decir, puede ser un paneo o un barrido en la misma escena, que puede cambiar o continuar dentro de la misma escena u otra que se complemente en la misma. Bueno, esos fueron los planos más usados para la realización de un video, no solo cinematográficos, también para producciones más pequeñas. Yo soy Jair y como siempre los dejo con un enlace para que conozcan más acerca de planos y de encuadres. Nos vemos, hasta la próxima. Blangers, tutoriales que construyen ideas, presentó Encuadres de cámara.